Buenos días, iniciamos la clase de hoy, o la entrega de hoy mejor dicho, con el estudio del costo operativo de la maquinaria agrícola. El propósito de la presentación actual es poner a disposición de los alumnos una instancia de aplicación del tema costo operativo de la maquinaria agrícola que vaya más allá del trabajo práctico respectivo y que sirva a los fines de la ejercitación de los conceptos, métodos y criterios vistos en las instancias teóricas, tanto del costo operativo como de los costos en general. Es importante distinguir entre ejercicios y aplicaciones. Los primeros aluden a situaciones que se plantean como problemas y su resolución tentativa consiste básicamente en la aplicación de la metodología descrita. Las aplicaciones, a diferencia, hacen referencia a los criterios necesarios a seguir para la resolución de situaciones que pueden presentarse en el ejercicio profesional. Estos criterios varían de una situación a la otra y deben establecerse con objetividad y creatividad. Cabe acotar que cualquier resultado al que se arribe en el cálculo de costos es discutible y la validez y justificación de los mismos va a depender de la calidad de los criterios establecidos oportunamente a los fines del cálculo, la modalidad de resolución o el planteo de las situaciones. Finalmente, al hablar de aplicaciones, hacemos referencias a todos esos cómo que se plantean cuando debemos modelar una situación a resolver. ¿Qué debo o qué debemos tener en cuenta para estimar costos operativos en una determinada situación? Primero, disponer de un modelo matemático para el cálculo del costo operativo. Ese modelo, basado en el comportamiento de los costos, es el que se presentó oportunamente. Nuestro modelo para la estimación de costos operativos entonces será que el costo total operativo es igual a la suma de los costos fijos totales más el costo medio variable por la variable independiente X. ¿Qué debo tener presente del modelo disponible para la estimación de costos operativos? Que se basa fundamentalmente en el comportamiento de los componentes del costo como costos fijos o como costos variables en función de una variable X a la que denominamos variable explicativa de costos. El modelo asume la linealidad del costo variable total y por lo tanto del costo total operativo, donde la pendiente de la función está dada por el costo medio variable. ¿Qué factores pueden considerarse como variables explicativas de costos operativos? Se consideran variables explicativas de costos en la estimación de costos operativos de la maquinaria agrícola A. Las horas de trabajo anual de la maquinaria o uso real anual, o bien la superficie a trabajar por año. Debe tenerse en cuenta que el costo operativo es un caso especial de costos horarios que se aplica normalmente a la maquinaria. Disponiendo del modelo y entendiendo su funcionamiento, ¿qué es lo que sigue? Segundo, identificar el comportamiento de los componentes del costo teniendo en cuenta su composición. Recordar que desde el enfoque estructural los costos son iguales a la suma de amortizaciones, intereses y gastos, siendo A las amortizaciones de la maquinaria y los intereses y G los gastos operativos. Se consideran gastos operativos a los gastos en conservación y reparaciones de la maquinaria, los gastos en combustible y los gastos en mano de obra.
Para identificar el comportamiento de los componentes del costo, recurrimos a un esquema ya visto. Por un lado, los gastos, que se clasifican en gastos de conservación y reparaciones de la maquinaria, gastos en combustibles y gastos en mano de obra directa, varían en función de la variación de X, variable explicativa del costo, y por lo tanto se van a comportar como costos variables. Los intereses se calculan con base en el valor nuevo, que es invariante y no depende de la variación de X, y por lo tanto se van a comportar como costos fijos. Finalmente, las amortizaciones, su comportamiento va a depender de la comparación entre el uso real anual de la maquinaria con el umbral de amortización de la misma. Entonces, pueden, según esta comparación, comportarse como costos fijos o como costos variables. Queda claro entonces que lo único importante es determinar el comportamiento de las amortizaciones, sea como costos fijos o como costos variables. Para ello es necesario conocer, por un lado, el umbral de amortización de la maquinaria y por otro, el uso real anual previsto para la misma. Tanto uno como el otro, ¿cómo se calculan? El uso real anual de la maquinaria se obtiene multiplicando el tiempo operativo por la superficie a trabajar por el número de veces que se realiza una labor. ¿Qué información es necesaria entonces para el cálculo del uso real anual? Es necesario conocer el tiempo operativo de la labor, el número de veces que se realiza y la superficie a trabajar. El tiempo operativo es una característica de la tarea o labor a realizar. Los usos reales anuales corresponden a cada implemento y el uso real del tractor es la suma de los usos reales de cada implemento que arrastra. Tomemos el caso de una labor simple, como se ve en la imagen de la derecha. Si la labor es arar, el uso real se calculará de la manera descripta. Por ejemplo, pasar el arado 3 veces en un lote de 200 hectáreas. El uso real anual será la multiplicación del tiempo operativo, 1,5 horas por hectárea, por 200 hectáreas por año, por 3 veces, que es el número que se realiza la labor. Así, el uso real anual será de 900 horas. Ese uso real anual se aplicará tanto para el tractor como para el arado. En labores secuenciadas, donde se use un mismo tractor, el uso real del mismo será la suma del uso real anual de cada labor de la secuencia. Umbral de amortización. El umbral de amortización es la relación entre la duración o vida útil prevista por desgaste y la duración prevista por obsolescencia. Calculados el uso real anual y el umbral de amortización, procederemos a su cotejo o comparación. Recordando siempre que si el uso real anual es menor que el umbral de amortización, entonces la amortización es un costo fijo. Por el contrario, si el uso real anual es mayor que el umbral de amortización,
la amortización se comportará como un costo variable. Dicho esto, el tercer paso sería la aplicación del modelo de costos operativos. Un costo operativo puede plantearse por labor o por herramienta. En el primer caso, dada una secuencia de labores, vamos calculando el costo por cada labor. Por ejemplo, la plantación de caña de azúcar comprende las siguientes labores. Decepar, primera labor, para lo cual necesitamos un tractor, en este caso un tractor chico de 78 HP y un arado de discos de 26 pulgadas. Luego, rastrar, para lo cual vamos a usar otro tractor, un tractor de 120 HP y una rastra de discos de 28 discos de 26 pulgadas. Realizadas las dos primeras labores, la tercera es la labor subsolar, para lo cual vamos a volver a usar el tractor de 120 HP y otra herramienta, en este caso el subsolador. Luego se procede a surcar, para lo cual se usa el tractor más chico, el de 78 HP, y un surcador doble. Para la labor semillar, que es la quinta labor de la secuencia, se va a volver a usar el tractor de 78 HP y un carro para portar la semilla. Y finalmente, para tapar el surco, lo que vamos a usar es de nuevo este tractor de 78 HP y un equipo triple, un equipo de cultivo. El esquema anterior muestra la secuencia de labores en la plantación de caña y el equipamiento necesario para su ejecución. Para la estimación de costos operativos caben dos posibilidades, se había dicho anteriormente. Calcular el costo por labor, y en este caso lo que debiéramos hacer, teniendo en cuenta el ejemplo anterior, calcular el costo total de la labor de cepar, que va a ser igual al costo total del tractor de 78 HP más el costo total del arado de 5 discos de 26 pulgadas. Luego debiéramos calcular el costo total de la labor rastrar, que va a ser igual al costo total del tractor de 120 HP más el costo total de la rastra de 28 discos de 26 pulgadas. Y así vamos a seguir sucesivamente para todas las labores, de modo que finalmente el costo total de la labor integrada va a ser la suma de los costos totales de cada una de las labores de la secuencia. Si bien este planteo para la estimación del costo operativo es válido, presenta la dificultad de la repetición de los cálculos para cada herramienta o implemento. Dichos cálculos se complicarían cuando consideramos más de una superficie a trabajar. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que al calcular el costo por labor se corre el riesgo de subestimar el uso real en aquellas herramientas que se usan más de una vez. Tomemos un ejemplo. El tractor de 78 HP se usa en 4 labores de la secuencia. Si nosotros calculamos el uso real para cada labor, es probable que en todos los casos ese uso real esté por debajo del umbral de amortización. Pero en la suma es probable también que el uso real para ese tractor supere el umbral de amortización.
La otra alternativa consiste en calcular el costo por implemento y luego integrar a la labor. Es la forma sugerida de trabajar, pues resuelve el problema de los cálculos excesivos. Se puede trabajar con superficies variables y no se corre el riesgo de subestimar el uso real de aquellas herramientas que se emplean en diferentes tareas, como por ejemplo los tractores. ¿Qué es importante tener en cuenta en este caso? Es fundamental el correcto planteo de la labor y el detalle de las herramientas necesarias en cada una de las labores. Corresponde a ese mismo planteo la verificación de las capacidades de trabajo de las herramientas disponibles. En otras palabras, el dimensionamiento del parque de maquinaria necesario para la labor debe ser, obviamente, muy preciso. Luego se debe hacer una estimación criteriosa de los tiempos operativos, considerando los tiempos muertos y los tiempos de desplazamiento. ¿Cómo opera el modelo para la estimación de costos operativos? Dado el modelo para la estimación de costos operativos como el costo total operativo es igual a la suma del costo fijo total más el costo medio variable por X, variable explicativa de costos, y teniendo en cuenta que se presentan dos situaciones posibles, una donde el uso real anual es menor que el umbral de amortización o donde el uso real anual es mayor que el umbral de amortización, entonces procederemos a el cálculo de los costos totales operativos expresados en pesos por año para cada una de las situaciones estudiadas. Arrancamos por la primera, donde el uso real anual es menor que el umbral de amortización. En este caso, los costos fijos totales expresados en pesos por año van a ser igual a la suma de amortizaciones e intereses. Para el cálculo de las amortizaciones usaremos la fórmula valor a nuevo menos valor residual pasivo dividido en la vida útil en años, y la misma se expresará en las unidades pesos por año. De manera idéntica, calcularemos los intereses multiplicando el BRASI a la mitad de la vida útil por la tasa de interés respectiva, y se expresará también en las mismas unidades, pesos por año. Para el cálculo de los costos medios variables, debemos tener en cuenta que estos se van a expresar en una unidad que es pesos por hora. Los costos medios variables van a estar integrados por los gastos. El primero de ellos, los gastos en mano de obra, que se van a calcular multiplicando la cantidad de operarios por el jornal horario, por el precio del jornal y por el coeficiente de cargas sociales. Los gastos de combustible se van a calcular multiplicando el coeficiente de consumo de combustible por la potencia de tracción y por el precio del gasoil. Y finalmente, los gastos de conservación y reparaciones de la maquinaria se van a calcular multiplicando el coeficiente de gastos de conservación y reparaciones de Frank por el valor a nuevo de cada uno de los implementos empleados. Es importante tener en cuenta que en este caso, al ser el uso real anual menor que el umbral de amortización, no corresponde el cálculo de amortizaciones como costos variables. La segunda situación bajo estudio es aquella donde el uso real anual es mayor que el umbral de amortización. En este caso en particular, ¿sí?, no corresponde el cálculo de amortizaciones, de modo que los costos fijos totales van a estar dados solamente por los intereses que se van a calcular
de la misma manera que lo hicimos en el caso anterior. Continuando, los gastos, tanto de mano de obra, combustible y conservación y reparaciones, se calculan de la misma manera que en el caso anterior y se van a expresar en las mismas unidades. Sí, es importante que tengamos en cuenta que al ser el uso real anual mayor que el umbral de amortización, vamos a calcular las amortizaciones como costos variables usando la fórmula valor a nuevo menos valor residual pasivo sobre la vida útil, pero ahora expresada en horas, de modo tal que la misma amortización como costo variable se va a medir en pesos por hora de trabajo. Habiendo resuelto cuáles son los aspectos más importantes a resolver para la estimación de costos operativos y viendo cómo opera el modelo para dicha estimación, es importante tener en cuenta, en cuarto lugar, cuál es la información necesaria para la estimación de costos operativos. Para estimar costos operativos se debe disponer de información de calidad, tanto técnica como económica. Debe tenerse en cuenta que de la calidad de esta información dependerá también la precisión del resultado al que se arriba. ¿Qué información necesitamos? En primer lugar, las herramientas a emplear. Es necesario detallar con precisión el parque de maquinaria a emplear y los datos del siguiente listado. 1. Marca, modelo de edad y la potencia en el caso de tractores, máquinas autopropulsadas o máquinas con motor. Luego, el valor a nuevo expresado en pesos. En tercer lugar, la vida útil tanto en años como en horas. En cuarto lugar, la capacidad efectiva de trabajo de cada una de las herramientas. En quinto lugar, el coeficiente de gastos de conservación y reparaciones de cada una de las herramientas del parque de maquinaria. Y, finalmente, el coeficiente de gastos en combustibles en función del tipo de labor a realizar. Recuerden, si se trata de una labor pesada o si se trata de una labor liviana o bien una labor intermedia. Luego, el tiempo operativo de las labores. También es necesario saber la superficie a trabajar y el número de veces que se realizará la labor, cuestión que se enunció en otra oportunidad. También debemos contar con información respecto a el precio del gasoil actualizado,
al momento en el cual se va a hacer el cálculo de costos operativos, expresado ese precio en pesos por litro de gasoil, el jornal, el valor del jornal del peón general, también actualizado al momento en el cual se va a llevar a cabo la estimación de costos y también expresados en pesos por jornada de 8 horas, el jornal de tractoristas y maquinistas expresados también en las mismas unidades, el coeficiente de cargas sociales como porcentaje de los jornales anteriores, la tasa de interés anual expresada en %, el valor residual pasivo de rodados de máquinas autopropulsadas o con motor, expresadas en porcentaje del valor a nuevo, y también el valor residual pasivo de las herramientas de arrastre, también expresadas como porcentaje o por ciento del valor a nuevo. Presentación de la información. El siguiente cuadro, que forma parte del desarrollo metodológico para la estimación de costos operativos, permite reunir y sistematizar gran parte de la información necesaria para iniciar el cálculo del costo. El cuadro ofrece información económica, como ser los valores a nuevos de las herramientas, y otras de tipo técnico, como el coeficiente de gastos y conservación y reparaciones de Frank, y la vida útil prevista tanto en horas como en años. El cuadro al que se alude en la diapositiva anterior es este, y en él lo único que hacemos es ordenar la información necesaria para iniciar el cálculo de costos operativos. En la primera columna tenemos un detalle de la maquinaria a emplear, en este caso un tractor, un cincel y una rastra. En la segunda columna se dan a conocer los valores a nuevos de cada una de estas herramientas, en la tercera el coeficiente de gastos de conservación y reparaciones, y en la cuarta, que está dividida en dos, se da a conocer la vida útil tanto en años como en horas para cada una de las herramientas a emplear. Lo que sigue a continuación es el umbral de amortización, que se calcula de la forma ya vista, y en el mismo cuadro se prevé tres casos o tres situaciones donde la superficie varía y sobre la cual debemos calcular cuáles son los usos reales para cada una de estas superficies. ¿Qué necesitamos en este caso para poder arribar a ese cálculo del uso real? Datos tales como los tiempos operativos de cada una de las labores que están puestas al nivel de las herramientas y el número de veces que se realiza cada labor. Si se fijan en el cuadro, el tractor no tiene ni tiempo operativo, ni tampoco se alude al número de veces que participa en las diferentes labores. ¿Por qué razón? Porque el uso real del tractor no es nada más que la suma de los usos reales de cada una de las herramientas que arrastra cada vez que se lleva adelante alguna de las labores descritas. El cuadro, resumiendo, nos da información del tipo como la vida útil expresada tanto en horas como en años, y esto nos sirve para el cálculo de la amortización, como ya se dijo, la superficie, el tiempo operativo y el número de veces que se realiza la labor para el cálculo del uso real anual, y el o los coeficientes de gastos de conservación y reparaciones de la maquinaria de Frank para posteriormente calcular los gastos en conservación y reparaciones de la maquinaria. La información así presentada nos permite realizar ahora el cotejo entre el uso real anual y el umbral de amortización para determinar el comportamiento de la amortización en los diferentes casos planteados. En este ejemplo, estos casos están representados por tres superficies tentativas de trabajo. El ejemplo prevé la preparación de suelo para la plantación de caña de azúcar y esta preparación consistirá en 2 pasadas de cincel y 3 pasadas de rastra. Todas estas labores están, o sea, digamos,
La unidad de potencia que se usa para la tracción de las herramientas va a ser un tractor de 155 HP. Se han calculado los usos reales para las tres superficies tentativas, pudiéndose ahora cotejar los usos reales uno por uno con los umbrales de amortización respectivos. ¿Qué podemos concluir de la lectura del cuadro anterior? Que en todos los casos la amortización del tractor es un costo variable, al igual que para la rastra, y en todos los casos también la amortización del cincel es un costo fijo. Con esta información se puede proceder ahora al cálculo del costo total de cada una de las herramientas. Suponiendo que contamos con toda la información necesaria, procederemos a aplicar el modelo para el caso del tractor de 55 HP. Aquello que vimos en su momento en detalle, como teoría, lo vemos ahora en la práctica. Se han calculado los costos o los rubros o componentes fundamentales del costo para dos situaciones. Una donde el uso real anual es menor que el umbral de amortización y la otra donde el uso real anual es mayor que el umbral de amortización. ¿Cómo se lleva a cabo este cálculo? De la manera descrita anteriormente. ¿Cómo leo el cuadro anterior? El cuadro anterior muestra la ecuación de cálculo del costo total, pero dispuesta verticalmente y desagregada por componente, y para las dos situaciones que nos interesa estudiar, según sea el uso real anual menor o mayor que el umbral de amortización. Como en el caso del tractor, el uso real es mayor que el umbral de amortización, usaremos la segunda columna del cuadro anterior. Aplicamos entonces el modelo de cálculo del costo total operativo y vamos a obtener los costos totales para las tres superficies y sus respectivos usos reales anuales, que en este caso son las variables explicativas del costo. Una vez obtenido el costo total, podemos proceder al cálculo de los costos medios expresados en pesos por hora y también los costos medios totales expresados en pesos por hectárea. Para aclarar un poco mejor, vamos a llevar a cabo un ejemplo del cálculo, en este caso para la superficie de 350 hectáreas, aplicando nuestro modelo donde la variable independiente de X va a ser el uso real anual previsto. Así, el costo total operativo en 350 hectáreas para el tractor va a ser igual a 351.000 pesos por año en conceptos de costos fijos, más 2.792 pesos por hora en conceptos de costos variables, multiplicados por un uso anual de 1.890 horas por año, obteniendo un costo total operativo del tractor en 350 hectáreas de 5.628.352 pesos por año. Una vez calculado el costo total del tractor, ahora podemos calcular los costos medios totales, sea por hora o por hectárea. Sobre el ejemplo anterior, calculamos entonces los costos medios totales en pesos por hora y los costos medios totales en pesos por hectárea. El procedimiento es muy sencillo. Para calcular los costos medios totales en pesos por hora, lo que hacemos es dividir el costo total del tractor en el uso real anual de ese mismo tractor en 350 hectáreas, y esto nos da un costo medio total expresado en pesos por hora de 2.978 pesos. De igual manera, el cálculo del costo medio total en pesos por hectárea se obtiene dividiendo el costo total del tractor en 350 hectáreas
en la superficie prevista de trabajo, lo que nos da un resultado de 16.081 pesos por hectárea. Así como llevamos adelante el cálculo de los costos totales y medios para el tractor, vamos a proceder para cada una de las herramientas. Y lo que finalmente vamos a hacer es integrar para calcular el costo de las labores. Disponemos ya de la información necesaria para calcular el costo de la labor cincelar y el costo de la labor rastrar, de modo que así vamos a obtener los costos totales y por lo tanto los costos medios de la labor integrada. Espero que esta entrega les ayude a entender los procedimientos para la estimación de costos operativos de la maquinaria y por cualquier duda que tengan estamos a entera disposición de ustedes. Será hasta la próxima entrega.